Ok, muchachos, vamos a continuar. Vamos a continuar con la última hoja que dice tipos de funciones y sus gráficas. Vamos a ver aquí todas las gráficas, ¿sí?, que le corresponden a cada función. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, esto es muy, miren, esto es muy importante porque en el examen les va a venir la función y ustedes van a identificar la gráfica. ¿Queda claro? Entonces sí es muy importante que pongan atención en esto. Miren, vamos a empezar con la primera que me dice función constante. ¿Qué es una función constante? Ahí les dice, una función constante es aquella que para cualquier valor de la variable independiente X, la variable dependiente no cambia, ¿sí? Entonces, la función constante, su ecuación es Y es igual a C. ¿Qué me dice? Cualquier valor de X, la Y siempre va a ser igual. Y su gráfica, ¿sí? ¿Cómo va a estar? Acostada. Horizontal. La línea va a ser una línea horizontal. Por ejemplo, si X vale 1, lleva a valer 4. Si X vale 2, lleva a valer 4. Si X vale 3, lleva a valer 4. Por ejemplo, ahí, X vale 1, la Y vale 5. X vale 2, la Y vale 5. X vale 3, Y vale 5. X vale 4, Y vale 5. ¿Se fijan? ¿Sí? El valor dependiente, la Y, siempre va a tener el mismo valor. Y la línea, la gráfica, es una línea horizontal. ¿Queda claro? Eso es una función constante. ¿Cuál es su ecuación? Y es igual a C. Y es igual a C. ¿Queda claro? ¿Sí? En el segundo ejemplo, fíjense bien. Y es igual a menos 7. Al ver Y es igual a menos 7, es una constante. Fíjense bien, Y es igual a menos 7. Entonces, ¿qué quiere decir? La X vale menos 3, Y vale menos 7. La X vale menos 2, Y vale menos 7. La X vale menos 1, Y vale menos 7. La X vale 0, la Y vale menos 7. La X vale 1, la Y vale menos 7. La X vale 2, la Y vale menos 7. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente, ¿sí? La variable dependiente, permítanme tantito. Ahora sí, X, cualquier número, y Y, constante, ¿sí? Siempre va a ser el mismo número. ¿Queda claro? ¿Dudas? No. ¿No hay dudas? Entonces, fíjense, No. a ustedes en el examen les puede venir la gráfica, la pura gráfica, y ustedes van a identificar la ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? Y es igual a 5 o Y es igual a 7, según donde esté graficado. ¿Queda claro? Sí, profe. Fíjense bien. Determina cuál de las siguientes gráficas es constante. Eso es lo que les van a preguntar a ustedes. Y es igual a menos 3. ¿Dónde corta? En menos 3. Ustedes van a buscar qué gráfica está cortando en Y en menos 3 y qué es constante. Ustedes saben que una constante es una línea horizontal. ¿Cuál de las cuatro va a ser la respuesta? ¿Cuál de las cuatro? ¿La C?
Exactamente, la C. ¿Por qué? Porque para empezar, corten -3. Es o la A o la B, pero la A es positiva y la C es negativa. Entonces, ¿cuál de las tres va a ser? Va a ser la C, porque ustedes saben que una constante es una línea horizontal. Solamente van a identificar dónde cortan el eje de las Y en -3. ¿Queda claro lo que es una función constante y cuál es su gráfica? Sí. Ok, vámonos con la siguiente. Función de identidad. La función de identidad viene representada por las siguientes ecuaciones. Y es igual a X. Donde me dice, la Y es igual a la X. ¿Sí? Fíjense bien. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas son iguales. ¿Sí? El par de coordenadas son iguales. La Y va a valer lo mismo que la X. Por ejemplo, 0 con 0, -1 con -1, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5 y así sucesivamente. La identidad, las coordenadas son iguales. ¿Queda claro? ¿Y qué me da? Una línea recta que siempre pasa por el centro. ¿Queda claro? Siempre va a pasar por el centro. Y siempre está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Es la de identidad. Por ejemplo, ¿qué les pueden preguntar en el examen? Identifica cuál de las siguientes gráficas es una función de identidad. Ustedes saben que la identidad van a ser las mismas coordenadas y siempre pasa por el centro. Siempre va a pasar por el centro, ¿sí? Siempre pasa por el centro y es por los cuadrantes 1 y 3. ¿Queda claro? O sea, el inciso A no puede ser. ¿Por qué? Porque en el inciso A tengo -1 y tengo 1. Y acuérdense que la identidad son las mismas coordenadas. En X es igual, te faltó el -1. Ahí arriba. ¿Sí? Entonces, la A no puede ser, la B tampoco, la C tampoco. ¿Cuál va a ser? La D. ¿Por qué? Porque en la función de identidad, su función es Y es igual a C. Son las mismas coordenadas. Pasa por el centro y está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Queda claro? Y siempre es una línea recta. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, maestra. Ok, ¿lo podemos borrar? ¿Ya notaron todo? Sí, maestra. Ok. ¿Cuál sigue? Función lineal. ¿Cuál es la ecuación de la función lineal? Ya se la saben. Y es igual mx más b. Función lineal. ¿Sí? Función polinómica de primer grado. Representa una línea recta, donde M es la pendiente y Y es la intersección y B es la intersección en X. Corta, ¿en dónde corta en el eje de las X? Su gráfica es una línea recta, ¿sí? Fíjense bien ahí, donde la pendiente de abajo hacia arriba es positiva y la pendiente de arriba hacia abajo es negativa. Tengo ahí dos ecuaciones. La primera representa la pendiente positiva, porque el 3 es positiva, va de abajo hacia arriba. Y la segunda representa la pendiente negativa. Fíjense cómo viene la gráfica, de arriba hacia abajo. ¿Queda claro? ¿Cuál es la ecuación de la función lineal? Y es igual mx más b.
La M representa la pendiente y la Y, ¿sí? Representa la B, donde cortan el eje de las Y. Fíjense bien, ¿cómo me puede venir el ejemplo en el examen? Determina cuál de las siguientes gráficas corresponden a la siguiente función. Y les va a venir, Y es igual 3x menos 2. ¿Qué van a identificar? ¿Qué van a identificar? ¿Sí? ¿Qué van a identificar? Fíjense bien, les dan la ecuación. Y es igual 3x menos 2. Voy a identificar primero que nada, ¿dónde cortan el eje de las Y? ¿En dónde cortan el eje de las Y, muchachos? ¿En dónde corta? ¿En dónde corta? En el eje de las Menos 2. En menos 2. Ok, en menos 2. Entonces, o es la C o es la D. ¿Queda claro? ¿Por qué? ¿Cuál va a ¿Qué es ser? positivo? ¿Cuál va a ser? La C. Va a ser la C, exactamente. ¿Por qué? Yo ya identifico dónde corta y luego me voy. La pendiente, ¿cómo es? Positiva. Entonces es de abajo hacia arriba. ¿Cuál va a ser? La C. ¿Por qué? Porque la D, la pendiente, y es negativa. Es de arriba hacia abajo. Si fuera negativa, el 3 debería de tener el signo negativo. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál va a ser? El C. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación lineal. ¿Dudas? Entonces, si fuera negativa, el 3 debería tener el... Exactamente. Si yo pusiera, Negativo. si el 3 tuviera negativo, entonces me identifico dónde corta, en menos 2. Pero si el 3 es negativo, ¿qué me dice? Que la pendiente es negativa. La recta, ¿cómo viene? ¿Cómo representa una recta negativa? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería? La D. ¿Queda claro? Y esa es la ecuación. Esa es ay, se me fue la palabra. Es la forma, ¿sí? De la ecuación lineal. ¿Y cómo está representada en el plano? Ahí está. ¿Cuál va a ser la correcta? La D. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, entonces es de arriba hacia abajo. Identifican dónde corta. Ah, pues corta en menos 2. Se van a fijar en dónde cortan el eje de las Y y esa va a ser la correcta. ¿Queda claro? Ahí les van a poner otro ejemplo. Determina cuál ecuación corresponde a la siguiente gráfica. Les pueden dar la gráfica. Ok. Fíjense, ahí les están dando la gráfica. Para empezar, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Positiva o negativa? Negativa. Ok, entonces yo me voy a enfocar en los negativos. Ok, porque ahí me dice, entonces, ¿cuál elijo? El B y el C. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. ¿Sí? Ahora me dice, ¿dónde cortan el eje de las Y? ¿Por dónde está pasando en el eje de las Y? ¿Por el más 5 o por el menos 5? ¿Dónde cortan el eje de las Y, muchachos? Por el más 5. Más Entonces, 5. ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál va a ser? La B. Exactamente, la B. ¿Se fijan cómo puede ser representada? O les viene la gráfica y ustedes buscan la ecuación, o les viene la ecuación y ustedes buscan la gráfica. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, no hay duda. ¿No? ¿Ya lo notaron? Sí, ya. Ok, ahora vamos a ver la función cuadrática. Ustedes ya saben que una función cuadrática está en la forma, ¿sí? De ax cuadrada más bx más c. Tiene un cuadrado, tiene potencia 2, tiene una potencia elevada al cuadrado. La función cuadrática está en la forma, ¿sí? Ax y es igual a
AX más BX más C, donde, ¿sí? Tiene una potencia al cuadrado. Y su gráfica es una parábola, ¿sí? La parábola puede ser positiva, que abre hacia arriba, o la parábola puede ser negativa, que abre hacia abajo, ¿sí? Y la C representa donde corta en el eje de las Y. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, acuérdense que una cuadrática, su gráfica es una parábola. ¿Sí? ¿Por qué cuadrática? Porque tengo un exponente elevado a la 2. Positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. ¿Queda claro? Ahí se les puso al revés. Dijimos que el vértice era el punto más abajo de la parábola. Ahí es negativa y la otra es positiva. ¿Sí? ¿Cómo puede venir en el examen? Les va a venir la ecuación y ustedes van a identificar la gráfica. O les puede venir la gráfica y ustedes van a identificar la ecuación. Por ejemplo, les dice x cuadrada más 8x más 15. Para empezar, ahí, ¿la parábola es positiva o negativa? ¿Qué número tiene la x cuadrada? ¿Qué número tiene la x cuadrada? Muchachos, ¿qué número tiene la x cuadrada? Tiene 1. No. ¿Qué signo? Positivo, exactamente. ¿Qué hago para saber dónde corta en el eje de las x? Factorizo. Número que multiplicado me dé 15 y sumado me dé 8. ¿Qué va a ser? 5 y 3. X más 5 y X más 3. Lo igualo a 0. X más 5 es igual a 0 y X más 3 es igual a 0. X va a valer menos 5 y X va a valer menos 3. Acuérdense que eso lo vimos la clase pasada. Entonces, en el eje de las X, ¿dónde pasa en el eje de las X la parábola? En menos 5 y ¿en qué? Y en menos 3. ¿Sí? Entonces, mi parábola, ¿cómo va a cortar? En el eje de las X va a pasar por menos 5 y menos 3. Y así es como ustedes van a escoger la parábola, la gráfica que esté ahí seleccionada y que sea positiva hacia arriba. ¿Por qué? Porque la X tiene 1 y que el 1 tiene ¿qué? Positiva. Por ejemplo, fíjense ahí. Así les va a venir. Ok, ¿cuál sería? La A. ¿Por qué? Porque dijimos que cortaba en menos 5 y en menos 3. Lo pueden hacer de dos maneras, ya sea que factoricen la ecuación para encontrar los puntos o hacer la fórmula del vértice. Menos b entre 2a, ¿sí? Para encontrar el punto más bajo. Y ya que localicen el punto del vértice, ya saben exactamente dónde va a pasar. Obviamente sabiendo que si es más, estas dos no aplican. ¿Por qué? Porque son negativas. Entonces, ¿en qué me voy a fijar? Pueden hacerlo factorizando. Nosotros la recomendación es factorizar porque es lo más rápido. Pero si no, pueden aplicar la forma del vértice y el número que saquen, sustituirlo en la ecuación para saber exactamente cuál es donde inicia, donde nace la parábola. Y obviamente aquí les va a dar, no sé, un menos 2,5 y aquí les va a dar, no sé, un menos 2, menos 5. Obviamente está o del lado derecho o del lado izquierdo y de esa manera ustedes pueden identificar si es la A o es la B. Otra forma que nosotros podemos darnos cuenta es que cuando los dos signos son positivos, normalmente está del lado izquierdo y cuando hay uno positivo y uno negativo está normalmente del lado derecho. Pero esa es una estrategia de maestros, entonces si usted no tiene todavía la habilidad para identificarlo,
La sugerencia es o que factorice la función para que encuentre los dos binomios y los iguala a 0 para que encuentre los puntos donde pasen el eje X, o bien sustituir la fórmula del vértice y el número que le dé, sustituirle en la ecuación para saber exactamente de dónde nace, si nace aquí o nace acá, y de esa manera usted puede identificar si es la A o la B. ¿Sí? ¿Dudas? Eso es cuando te dan la gráfica, ¿sí? O te pueden también poner Les pueden dar, determina cuál es la siguiente gráfica. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función cuadrática? Ok, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función cuadrática? Ustedes saben que la cuadrática, ¿cuál es? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su gráfico? ¿Una qué? Una parábola. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿A, B, C o qué? D. D, exactamente. Va a ser la D, porque ustedes ya saben que una función cuadrática, su gráfico es una parábola. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? No, profe. ¿No hay ninguna duda? Ok, vamos a continuar con la que sigue. Función polinómica o de grado superior. Una función polinómica o de grado superior tiene que exponentes 3, exponente 4, exponente 5, sí. Entonces, fíjense bien. La función tiene más de 3 términos. Una función polinómica tiene más de 3 términos. ¿Queda claro? Punto número 1. La cantidad de veces que cortan el eje de las X es según el grado del exponente mayor. Vamos a poner una función polinómica. X cúbica menos 3X cuadrada más 9X menos 1. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo más de 3 términos. ¿Sí? Ok. Cuando la X cúbica es positiva, va de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. El 3, el menos 1, me dice dónde corta en el eje de las Y. ¿Sí? El menos 1 me indica que corta en el eje de las Y. Y el 3, el exponente 3, me indica cuántas veces va a cortar en el eje de las X. Cuántos puntitos, ¿sí? ¿Por cuántos puntitos va a pasar en el eje de las X? Si ustedes observan, fíjense bien, ahí corta 1, ahí tengo 2 y ahí tengo 3 puntitos. ¿Por qué? Porque el exponente es 3. Si el exponente fuera 4, entonces van a ser 4 puntitos. Si el exponente fuera 5, van a ser 5 puntitos donde cortan el eje de las X. El menos 1 me indica dónde pasa o dónde corta en el eje de las Y. Pasa por menos 1. Si es positiva, va de abajo hacia arriba. ¿Queda claro? Ahora, si la función polinómica es negativa, entonces va a ir de arriba hacia abajo. ¿Cuántas veces va a cortar en el eje de las X? 3. ¿Por dónde corta en el eje de las Y? ¿Dónde corta en el eje de las Y? ¿Quién me dice dónde corta en el eje de las Y? En menos 2. Entonces, ¿dónde corta en el eje de las Y? En menos 2. ¿Y cuántas veces va a cortar en el eje de las X? 3 veces. Ahí está. 1, 2 y 3. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, maestra. ¿No? ¿Sí ya lo notaron? ¿Sí lo alcanzaron a notar? Ahí va. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense bien. Determina
¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la siguiente función (3x al cubo más 2x cuadrada más x más 6? Ojo, ¿por dónde va a pasar en el eje de las y? Por el 6. Por el 6. Ok, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa la gráfica? ¿Va a ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Exactamente, porque el 3 es negativo. Entonces, observen bien. Vamos a ver que la maestra no la dibuje. ¿Y cuántos puntitos va a tener en el eje de las X? 3. 3, ok. ¿La A la elimino o no la elimino? ¿La A que No me sirve? elimina. No, no me sirve. Negativa, positiva y negativa. Entonces elimino la A y elimino la C, porque a mí me dice que es negativa. Entonces, ¿es B o es A? ¿Dónde va a pasar en el eje de las Y? ¿En 6 o en menos 6? ¿O en 2? En 6. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿La B o la D? La D. La D. Esa va a ser la gráfica de la función O muchas veces que también yo se las tengo. pueden poner así. Ahí va, déjalo que lo anoten. También confusa. Esa es una Esa es forma. una. Ahí está, fíjense bien. 6. Pero ¿cuántos puntitos tengo? ¿Cuántos puntitos tengo donde cortan el eje de las X? Fíjense bien. En el primero, ¿cuántos son? 1, Esta 2, pudiera ser 3, así. 4, 5. Y en el otro tengo 3. ¿Cuántos me indica mi ecuación? ¿Cuántos me indica mi ecuación? La que yo tengo. 3 puntitos. Entonces es la D. Y en la otra la maestra les puso el ejemplo. Tengo menos 4x a la 5. Acuérdense que el exponente me dice cuántas veces va a cortar en el eje de las X. ¿Cuántas veces corta? 5. No porque lo vean en el 6 quiere decir que vaya a ser esa. Tienen que contar. ¿Queda claro? ¿Dudas? Por eso es esta. Porque 1, 2, 3. 1, 2, 3 puntitos. ¿Por qué? Porque el exponente me dice que corta 3 veces en el eje de las X. O también se los pueden dar desorganizado. ¿Por qué se equivocan? Porque les ponen f de x es igual a 6x menos 3x3 más 2x2 más 4. Y tú dices, ¿y qué onda? No, esto quiere decir que primero el paso 0 es acomodarlo. Menos 3x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 4, porque acuérdense que van en orden. Primero el 3 y luego el 2 y luego el 1 y luego el coeficiente numérico solo. ¿Queda claro? ¿Cuántas veces va a pasar en el eje de las X? 1, 2, 3. ¿Dónde corta? En el 4. ¿Dudas? ¿Y cómo es? Negativa. Es negativa. ¿Dudas? No, profe. No, maestra, ¿Una? ninguna. ¿Todos lo entendieron? Ok, la que sigue, función racional. La racional está en forma de división. Una racional está en forma de división. Su ecuación está en forma de división. Les dice y es igual px entre qx. Está en forma de fracción, de una división.
Ok. Si la gráfica es positiva, está en el primer cuadrante y tercer cuadrante. Así quedan sus gráficas. Una racional positiva, primero y tercer cuadrante. ¿Y cómo están sus gráficas? Así, una abiertas L y la otra L. Si es negativa, está en el ¿qué? En el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Queda claro? Una entre 2x y la otra va a ser menos una entre 2x. Está en forma de fracción, ¿sí? Está en forma de fracción positiva, primero y tercero, y negativa, tercero y cuarto. ¿Sí? Lo divide un eje de simetría. Por ejemplo, ahí está. Y es igual 1 entre 2x y si es positiva y si es negativa, tercero y cuarto cuadrante. Vamos a hacer el primer ejemplo. Me dice... Sí. Primero para determinar exactamente, no precisamente tienen que estar así. O sea, haz de cuenta que pueden estar así también. O sea, pero se entiende que es uno y tercer cuadrante, aunque no precisamente nazca en el tercer cuadrante. ¿Sí? Nosotros tenemos que encontrar Un eje de simetría. El eje de simetría, que es donde nacen las dos gráficas. Para nosotros encontrar ese punto, ¿sí? Que es una línea imaginaria que separa las dos gráficas, siempre y cuando sea positivo, que sabemos que es así, y si hubiese sido negativa, supongamos que es el mismo eje, el mismo 2, pero hubiese sido así. Sí, estamos de acuerdo. Cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Cómo encontramos ese punto donde nacen, donde se están opuestas por el eje de simetría esas dos gráficas? Nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, si te dan la función y es igual a 1 entre x menos 2, nosotros para encontrar este punto tenemos que tomar la parte de abajo de la gráfica, de la ecuación. Igualamos a 0. Y lo igualamos a 0 y determinamos que x es igual, obviamente al despejarlo, A 2. pasa a 2. Desde ahí encontramos el punto que viene siendo donde se repelen estas dos funciones, ¿sí? Si hubiese sido negativa la ecuación, como quiera nos hubiera dado este punto, pero sabemos que hubiesen sido de esta forma, simplemente por el hecho de ser negativa. En este caso, pues es positiva, por lo tanto, es en el 1 y en el 3. Por eso nosotros no es precisamente que pasen por el cuadrante 1 y 3, sino que sabemos que de antemano ustedes tienen como que bien identificados los cuadrantes y de alguna manera, obviamente sí pasa por el 3 y por el 1, pero no precisamente parten del 0. Muchas veces pueden partir de cualquier punto del eje X, ¿ok? Entonces, esto es cuando es negativa y esto es cuando es positiva. Ya encontramos que pasa en el 2, ¿ok? Y para nosotros saber exactamente desde qué punto nace en eje Y, nosotros tenemos que sustituir ese valor, el valor que nos dio en la ecuación. Sabemos que la única variable X que hay en la ecuación es la que está en la parte de abajo. Hay veces que sí nos va a tocar ecuación X arriba, pero en este caso solamente nos toca ecuación X en la parte de abajo. Entonces, Y es igual a 1 entre, ¿cuánto nos dio? El 2. Nos dio 2 menos 2. 2, pero se va a eliminar. Se va a eliminar.
Te va a quedar 2 positivos. Pero se va a eliminar. Si la X vale 0, no, le vas a dar valor le vamos a dar valor a la X de 0. A la X le vamos a dar valor de 0. Para saber dónde corta, para saber la intersección. Si yo le doy valor a la X de 0, me va a quedar 0 menos 2 y Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto va a valer Y? Y es igual a punto menos punto 5. Entonces, corta, ¿en dónde corta en el eje de las Y? En punto, en menos punto 5. Y ahí yo voy a saber exactamente dónde corta en el eje de las Y en punto 5, porque acuérdense que para saber dónde corta en el eje de las Y y en el eje de las X, yo le doy valor de X a la 0 para saber dónde corta en el eje de las Y. ¿Queda claro? Entonces, el punto de simetría, el punto simétrico, donde se repelan las dos gráficas, ¿cómo lo voy a sacar? Con el denominador, X menos 2, lo voy a igualar a 0, y luego voy a despejar y saco el valor de la X. ¿Cuánto vale la X? 2. Entonces yo sé que el punto de simetría va a ser 2. ¿Sí? Teniendo el punto de simetría se ponen las gráficas. Pero para saber dónde va a cortar en el eje de las Y, ¿qué voy a hacer? Le doy valor a la X de 0. Entonces X es igual a 0. Si le doy valor a la X de 0, 0 menos 2, ¿qué me va a dar? La Y, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces, ¿qué les va a quedar? 1 entre menos 2 y 1 entre menos 2 va a ser Y es igual a menos punto 5. ¿Dónde corta en el eje de las Y? En menos punto 5. Entonces, resumen. Tenemos la ecuación. Para encontrar la X o el eje de simetría, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? Vamos a despejar la parte de abajo de la ecuación. ¿Para qué? Para encontrar por dónde pasa la función. Sabemos de antemano que si es positiva es así y si es negativa es así. Eso ya quedó claro. Entonces, para encontrar exactamente el punto, dependiendo si es positiva o negativa, es la forma. El eje de simetría es el puntito que separa los dos gráficos. Y para encontrar dónde nace, que es el eje Y, tenemos que darle valor por dónde nace o dónde pasa en Y, sería darle valor de X0. ¿Sí? Ya sobre la ecuación, si la ecuación tiene X aquí y X acá, en las dos se le pone 0. Normalmente siempre te la pone nada más en la parte de abajo. ¿Sí? Le das valor 0, despejas la ecuación. Y ahora sí, ya encontramos exactamente por dónde nace. Pero normalmente, por lo regular, no es necesario. ¿Por qué? Porque no te van a pedir exactamente el punto. ¿Cómo te puede venir en el examen? En el examen nada más te va a pedir, determina cuál de las siguientes gráficas corresponde a la siguiente función racional. Y es igual a 1 entre X más 5. Para empezar ahí, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Va a ser positiva. Primero identifico si es positiva o es negativa. Ok, ¿cuál elimino? Va a ser positiva. ¿Cuál elimino? Elimino la B y elimino la D, porque esas dos son negativas. Me queda la A y me queda la C. ¿Cuál va a ser? ¿La A o la C? ¿Qué hago? X más 5 es igual a 0, X
X es igual a menos 5. ¿Dónde va a estar el eje de simetría? En menos 5. Y el eje de simetría del otro está en 5. ¿Cuál va a ser? ¿La A o la C? La A. ¿Se fijaron? Solamente despejando la parte del denominador, saco el eje de simetría y ya identifico dónde está el eje de simetría. El eje de simetría me dice que es menos 5. En el inciso A lo tengo en menos 5 y en el inciso C lo tengo en 5. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿La A o la C? ¿Va a ser la? ¿La qué? A. La A. Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Hay dudas? No, profe. ¿No? Ok, vamos a ver el que sigue. Función irracional. La función irracional está dentro de un radical, o sea, está en forma de raíz. Forma de raíz. Ok, ahí ¿qué van a hacer? Van a anotar. La ecuación es y es igual raíz de px. ¿Sí? Positiva. Si está positiva por afuera, ¿sí? Van a anotar eso, anótenme eso por favor. Positiva por afuera y positiva por adentro. ¿Cómo queda? Una flecha así, de abajo hacia arriba. Ahora, positiva por afuera y negativa por adentro. ¿Cómo va a ser? Ahora, ¿cómo queda si es negativa por afuera y positiva por adentro? ¿Y cómo queda si es negativa por afuera y negativa por adentro? ¿Sí? Anótenla ahí. Cada gráfico que le corresponde. ¿Qué les van a preguntar? Determina siempre la función irracional parte o empieza en el eje de las X. Anótenle ahí. Siempre va a empezar o va a partir de qué eje? Del eje de las X. Por ejemplo, tienen y es igual a menos 3X más 9. Ok, es positiva por afuera y negativa por adentro. ¿Cuál va a ser? La segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es positiva por afuera y negativa por adentro. ¿Cómo les va a quedar? ¿Sí? Para empezar, va a ser la segunda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Menos 3x más 9, ¿sí? Voy a sacar el valor de la x, lo que está dentro de la ecuación, despejar la ecuación. Menos 3x menos 9 lo voy a igualar a 0. Menos 3x más 9 lo voy a igualar a 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 3x menos 9. Y luego el menos 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Me va a quedar x menos 3 y x menos 9 me va a dar x es igual a 3. Porque menos entre menos me va a dar más. ¿Dónde va a cortar? En el eje de las x, muchachos. ¿En dónde va a cortar? ¿En qué? En 3. 1, 2, 3. De ahí parte. De ahí va a empezar la curvita para allá. ¿Sí? De ahí va a ser la gráfica. ¿Cuál va a ser? Así les va a quedar. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Dudas? No. ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Seguros? Sí, profe, todo bien. Ponles otro, Rocío, x es igual a 2x menos 6. ¿Puedo borrar esto para ponerles un ejemplo de cada una? Sí, profe. ¿Ya lo notaron? Sí. Ok. Y ahorita ustedes lo comparan con lo que tienen, ¿ok?
x es igual, f de x es igual a la raíz de 2x menos 6. Para saber dónde cortan el eje de las X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejarlo de adentro. ¿Queda claro? Quiero saber dónde cortan el eje de las X. 2x menos 6 es igual a 0. Me va a quedar 2x es igual a menos 6. X es igual a menos 6 entre menos 2. X es igual a 3 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi recta va a cortar menos, menos. ¿Qué les va a dar menos, menos? ¿Sí? Es de aquí para abajo, hacia abajo. ¿Dónde va a cortar? En el 3 positivo. Y ahí está la recta. ¿Queda claro? La segunda, 3x más 12 igual a 0. X va a ser, el 12 lo paso del otro lado de la igualdad. 3x es igual a menos 12 y x es igual a menos 12 entre 3. ¿Qué les va a dar? X es igual a menos 4. Menos más. Menos más. Tengo menos y tengo más. ¿Cómo va a ser? Va a pasar en el eje del menos 4. ¿Sí? Y luego 5x más 10 es igual a 0. Paso el 10 del otro lado de la igualdad a menos. X es igual a menos 10 entre 5. X es igual a menos 2. Más. Arriba. ¿Dónde corta? En el eje de las X en 2. Menos 2. Y va para arriba. Y luego 4x menos 12. 4x es igual a 12 positivo. X es igual a 12 entre 4. X es igual a ¿cuánto? A 3. Ah, chinga, espérame. Aquí me equivoqué. Es este menos. Más menos. Menos 3. Este es menos, menos. Este es más, menos, más. Este es más, más. Y este es más, menos. ¿Ok? Entonces, este de más, menos sería 1, 2, 3. Para acá. No precisamente tiene que atravesar el eje. Nada más básense en los símbolos, en la parte de la forma que debe tener cada gráfico. ¿Sí? Si es más, más, pues es de aquí para acá. Si es más, menos, usted ya lo vio, de derecha a izquierda. Si es menos, más, es de izquierda a derecha, pero por abajo. Y si es menos, menos, es de derecha a izquierda, también por abajo. Entonces, conclusión, las que son positivas van por arriba y las que son negativas van por abajo. Cuando es más, más, obviamente es hacia la derecha. Cuando es menos, es a la izquierda. Entonces, si es menos, es a la izquierda, pero como es negativa, va por abajo. Si es menos, es por abajo y como es positiva, va a la derecha. Entonces, solamente es cuestión de que ubiquen bien el signo del plano. Ya sabes que las derechas, las más van hacia acá, las menos van hacia acá. Si es positiva, va por arriba. Si es negativa, va por abajo. Eso es la conclusión. ¿Dudas? No, maestra. ¿Todo lo entendieron? Ok, vamos a continuar con la que sigue. Función exponencial. ¿Cómo va a ser la función exponencial? Y es igual a E elevado a una potencia o Y es igual a E sobre N. ¿Sí? Tengo exponente. Función exponencial. Y es igual a E a la X.
o y es igual e a la n. ¿Sí? Es igual, exponencial, está elevado a un exponente. ¿Cómo van a ser las gráficas? Ahí va. Si es positiva, es de abajo hacia arriba. Si es negativa, es hacia abajo. Si el exponente está negativo, es hacia abajo, pero al otro lado. Y si el exponente, el número es negativo y el exponente también es negativo, es de abajo hacia arriba. Anótenle, por favor, eso también. Positivo, positivo, negativo y positivo, positivo y negativo y negativo y negativo. Anoten eso, por favor. Vamos a ver un ejemplo. El número me dice dónde corta en el eje de las X. Por ejemplo, ahí tengo 3e elevado a la menos 2x. El 3 me dice dónde corta en el eje de las, ¿sí? De las Y. ¿Dónde corta en el eje de las Y? Es positivo y negativo. ¿Cómo va a ser la gráfica? Vamos a poner uno de cada uno mejor. Ok. A menos y más. Es igual. Menos y más. Y y es igual, menos, menos. Ok, el 3, el número. ¿Qué me indica el número? ¿Por dónde corta en el eje de las Y? El 3 es positivo, va a cortar en el eje de las Y en 3. Más, más. ¿Cómo va a ser la gráfica? Más, más. Entonces va a ser... ¿Sí? Más y más. En el segundo, menos y más. ¿Dónde corta en el eje de las Y? En 3 positivo. Pero ¿cómo me va a quedar la gráfica? Menos, ¿Sí? menos, menos, menos. Menos, menos, esta es la forma. Más, menos, es esta. Entonces, grafico, identifico que pasen el más 3 y ya sé que es de arriba hacia abajo. Déjenme lo pongo más arriba. ¿Sí? Aquí está el más 3. Entonces va a ser algo así. Por miren la forma que tiene. ¿Cómo va a pasar? Menos más, ya sé que va a pasar en el menos 3. Aquí. Es más menos. Esta es la Menos, forma. menos no, menos más. Es menos, menos. Menos. Menos, menos. A ver, es más, más. Es que ese es menos también. Más, menos. Menos, menos. Me falta Y menos. menos más. Menos, Ah, es menos más, está bien. Ajá. Es esta la forma. Menos, menos, más. Entonces, esto es lo que tienen que fijarse. No importa cómo venga la forma, no importa el exponente. ¿Qué es lo importante? El número y el signo. ¿Por qué el número? Porque es por donde va a pasar. Si aquí dice más 3, aquí va a pasar por el más 3. Si aquí dice menos 3, va a pasar por el menos 3. Si aquí dice menos 3, va a pasar por el menos 3. Nada más, ¿para qué me sirve el exponente? El exponente me sirve para identificar el signo. ¿Sí? El signo me va a decir número, signo, número, signo, número, signo, número, signo y la forma que va a tener cada gráfico. ¿Sí? Por ejemplo,
Tome el screen porque voy a borrar. Muchachos, por favor. Para Ya, ponerles ejemplos del examen. No importa el número, no importa el exponente. ¿Para qué me sirve el número? Nada más para saber exactamente por dónde va a pasar. Por dónde va a cortar en el eje de las Y. Lo más importante de este tema es la forma que tiene. Eso es lo más importante. ¿Sí? Ejemplo. Determina o identifica cuál de las siguientes funciones, siguientes gráficas, corresponde a la siguiente función. Y te dicen y es igual a 6x menos 2y. Y tú identifican más menos. Vamos a ponerles 3 ejemplos, los 4 incisos. Es más menos. Listo. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Más menos. Forma. Más menos. Nada más esta tiene esa forma. Entonces va a ser la B. ¿Dónde corta? En el 6. ¿Y qué forma? Tengo más y menos. Van a identificar qué forma. La única que tiene esa forma es el inciso B. Obviamente aquí es más. Esta de antemano si es menos 6 y esta de antemano es menos 6, se descartan. Las únicas que pasan por el 6 son estas dos. Pero esta forma fuese si el exponente fuera positivo. ¿Sí? Entonces, obviamente, por la forma y por el signo del exponente, sabemos que es esta forma. ¿Dudas? No, profe, no hay dudas. ¿No? No, maestra. Ok, vámonos a la que sigue. Función logarítmica. Ya saben cuál es la función logarítmica porque ya lo han visto. ¿Cómo se representa? Y es igual al logaritmo de un número, ¿sí? N, donde me dice Y es el exponente, la B es la base y la N es el argumento. ¿Queda claro? En la función logarítmica, ¿sí? Siempre es la misma forma. Ahí les va. Y es igual a exponente. La B es la base. Y la X es el argumento. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Y es igual al logaritmo de 10 elevado a la 2x menos 9. Esa forma, ¿sí? Y es igual al logaritmo de 10 a 2x menos 9. Yo le tengo que convertir. ¿A qué? Tengo que poner Y es igual el argumento misma forma la gráfica siempre es la misma forma, siempre de los siempre, es la misma forma. ¿Sí? Solamente identifico por dónde va a cortar en el eje de las X. Por ejemplo, esta ecuación, ¿cómo sería la forma?
siempre vamos a tomar el argumento. El argumento viene siendo lo que se eleva. Matemáticamente, nosotros, por ejemplo, aquí nos dice base, la base es 10, elevado a la 2x menos 9, supongamos. Exponente, Yes, igual. base, no. Supongamos 10 a la 2 es igual a 2x menos 9. Nosotros sabemos que el lenguaje logarítmico obviamente es diferente. Si nosotros queremos hacerlo en lenguaje logarítmico, esta ecuación, si nosotros lo queremos hacer normal, a un despeje normal, sería algo así. Si tú quieres hacerlo realmente como ese, si esto es esto, esto es esto, ¿sí? Esta es la respuesta, esta es la base y la y es el exponente. Aquí te dice, supongamos, 10 a la 2 es igual a 2x menos 9. Eso es algebraicamente. Logarítmicamente, sabemos que la x es la respuesta, esta es la base, que viene siendo el 10, y el logaritmo, obviamente, es una terminología, un lenguaje adicional que es aplicado para desarrollar programas, etcétera, etcétera. Sí, porque las computadoras analógicamente están programadas por medio de logaritmos. ¿Cuándo lo van a aplicar? Si usted es programador, ¿ok? Entonces, el logaritmo, si usted tiene aquí un valor, ¿sí? El valor del exponente viene siendo el valor de la y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros queremos encontrar solamente la gráfica porque el tema es función con gráfico. ¿Cómo identifico qué función con gráfico? ¿Qué es lo que va a hacer? Usted me va a tomar siempre el argumento. ¿Qué es el argumento? Es la respuesta. ¿Sí? Siempre lo que esté elevado va a ser lo que usted va a encontrar. ¿Ok? Esa respuesta yo la despejo. ¿Qué voy a despejar? Voy a despejar la x. 2x menos 9 es igual a 0. ¿Sí? Para encontrar el valor de la x. Si en este caso sería 2x es igual a 9. Menos 9. Y x es igual a 9 entre 2. X es igual a 4.5. ¿Qué viene siendo ese 4.5? El 4.5 viene siendo por donde pasa 1, 2, 3, 4.5. Este viene siendo el 4.5, que es por donde va a pasar en el eje X. Siempre la misma forma. Usted siempre va a hacer esto. Es todo lo que va a hacer para encontrar la forma del logaritmo. Es la más sencilla, porque solamente es despejar la X. ¿Sí? Despejas la X y por donde pasa, así va a quedar la forma. Lo único que usted tiene que encontrar es despejar esto y siempre va a tener la misma forma. Supongamos, otro ejemplo. Y es igual al logaritmo de 8 elevado a la 4x menos 12. O inclusive te pueden poner elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por dónde va a pasar? Por el 5. Lo igualas a 0, pero normalmente, ¿por qué lo pusimos en forma de ecuación? Porque en el examen viene como ecuación. 12x menos 12. ¿Qué vas a hacer? Tomas el 12x menos 12, lo igualas a 0 y dices 4x es igual a 12, x es igual a 12 entre 4, x es igual a 3. ¿Qué vas a hacer? Vas a graficar 1, 2, 3, pones el puntito y esta va a ser la forma. La forma siempre es, viene de abajo, toca el eje y luego al tocar, da la vuelta a la derecha. Siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, supongamos que este es el plano, ¿sí? Supongamos que este es el plano. 1, 2, 3, ¿sí? Está en 3, puntito. Inmediatamente al tocar el eje, cruza para los positivos y ¡pum! A la derecha. Siempre tiene esta forma. Entonces, ¿cuál es la magia de este tema? Encontrar por dónde pasa. Esto. Entonces, siempre nos vamos a enfocar en esto para encontrar exactamente el punto por donde pasa. Más o menos no es necesario. No. Nomás donde corta. Sí. Otro Pero- ejemplo.
como tiene la misma forma. Y es igual al logaritmo de 10 elevado a la x más 3. Tomo el x más 3 de igual a 0 y me va a dar x es igual a menos 3. Uno, dos, tres. Puntito. Pero es que el menos 3 viene siendo el más o menos. Sí, pero normalmente Pero, la gráfica no viene tan detallada con Ah, números. O sea, viene así. Y paso por ahí. Ajá. Se le van a poner así o les van a poner así. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, exactamente, Pasa. pasa exactamente por el punto. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿No No. tienen ninguna duda? No, ninguna. Ok, tienen que anotar todo eso y les tiene que quedar bien claro identificar cada función con su gráfica. Hasta ahorita no tienen dudas ahí. Vamos a ver, vamos a continuar con la función del seno. Fíjense bien, función del seno. Su función, su ecuación va a ser y es igual a seno de x. Ok, y es igual, función seno, y es igual a seno de x. Ojo, la gráfica en seno siempre corta en el centro, ¿sí? La gráfica en el seno siempre va a cortar en el centro. ¿Queda claro? Si es positiva, va de abajo hacia arriba, las ondas. Y si es negativa, va de arriba hacia abajo las ondas. En el seno, siempre corta en el centro. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien. Y es igual a 3 seno de x. Ok. Seno siempre va a cortar en el centro. El 3 me dice cuánto se va a elevar, ¿sí? ¿Cuánta amplitud va a tener en el eje de las Y? Por ejemplo, si es 3, entonces solamente va a llegar la onda hasta el 3 positivo y hacia el 3 negativo. La onda solamente va a ser una onda bajo, pasa por el centro, sube al 3 y baja en el 3. No se puede pasar del 3 ni del menos 3. ¿Queda claro? Y como es positiva, va de abajo hacia arriba. El número me dice la amplitud. Va a llegar hacia el 3 y hacia el menos 3. Sus ondas nada más van a ser hacia el 3. No se pueden pasar del 3. Y el seno siempre pasa por el centro. ¿Queda claro? Ahora, si fuera negativa. Ok, ¿hasta dónde va a llegar su amplitud, muchachos? Hasta el menos 5 y el 5. No se puede pasar del 5 y del menos 5. Sus ondas, ¿cómo van a empezar? De arriba hacia abajo y pasa por el centro, porque estamos hablando de la función seno. El seno siempre pasa en el centro. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? No. ¿No hay dudas de esa? ¿Qué les van a preguntar? Identifica de las siguientes gráficas
corresponde a la siguiente función. Ok, positiva. ¿Hasta dónde llega su amplitud? Hasta 4. Y pasa por el centro. Ok, ¿cuál voy a eliminar? Es positiva. Entonces, la segunda la elimino porque esa es negativa. Esa es positiva. La que sigue es positiva. Pero fíjense la forma y la forma. Esta no tiene la forma. Cumple con el criterio, pero no tiene la forma. Esta es la forma del seno. Tiene que por lo menos tener una onda previa. Comienza en más, baja, vuelve a tocar el eje, 4 y 4. Y aquí es, haz de cuenta que cuando pasa por el centro, tiene que tener el mismo criterio de más. O sea, haz de cuenta que si empieza en positivo, como aquí te dice que empieza en positivo, más 4, cuando pasa por el centro, también tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí tiene una decreciente, entonces sí cumple con el criterio, pasa por el centro, pero no está cumpliendo con el criterio. O sea, es decreciente y aquí nos está diciendo que es más. Entonces, eso es lo que nos da la pauta para decir que es esta. ¿Ok? Otro ejemplo. Y es igual a menos 6, menos 6 seno de X. Inciso A. ¿Cuál es la correcta? La B. ¿La qué? Aquí pasó por el menos 6 y aquí pasó por el centro. Este es coseno y este es seno. Ahorita que veamos coseno van a saber por qué. Tiene que pasar por el centro. Por el centro. Aquí empieza el menos. Obviamente empieza el menos, de arriba hacia abajo. Y luego sube. Sube. Y luego cuando pasa por el centro, vuelve a bajar otra vez. Acuérdense que este signo te indica cuando pasa por el centro, cómo debe de ir. Si aquí es más, tiene que ir de abajo hacia arriba. Si es menos, de arriba hacia abajo cuando pasa por el centro. ¿Dudas?
No, maestra. No, profe. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora vamos a ver la función coseno. Fíjense bien ahora la coseno. El coseno no pasa por el centro. ¿Sí? La función coseno no pasa por el centro, que va a ser y es igual a 3 coseno de x. Positivo, volvemos a lo mismo, de abajo hacia arriba, negativo de arriba hacia abajo, pero el coseno no pasa por el centro, muchachos. El coseno corta en el número. El coseno no va a pasar por el centro. Me dice que es 3. Bueno, su amplitud va a ser de 3 a 3, pero no va a pasar por el centro. ¿Queda claro? Va a cortar en el 3. Esa es la diferencia del seno. El seno sí pasa por el centro, el coseno no. El coseno no pasa por el centro. Corta donde me dice el número, de abajo hacia arriba, y luego baja, sube, corta en el -3 y sube otra vez. ¿Sí? Esa es la diferencia del coseno. Corta en 3 positivo, de abajo hacia arriba. Y cuando es negativo es de arriba hacia abajo y corta en el -3. Esa es la diferencia del coseno. ¿Dudas? No. Entonces acuérdense, el seno sí pasa por el centro y el coseno no pasa por el centro. El coseno es corta en el número. Ahí les dice, determina la gráfica que corresponde a la siguiente función. Si les habla de coseno, y es igual a -5 coseno. -5 coseno. ¿Qué quiere decir? Que va a cortar en dónde? En -5 y la gráfica va a ir de abajo, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Fíjense bien. Esa la descarto, que puso la maestra. Esa está descartada. Esa probablemente, pero no está cortando en el -5, está cortando en el centro. La C, esa, a ver. Esa puede ser. Y la D. Ok. La D, la elimino porque es, ¿qué? Positiva. Y yo no la tengo positiva, la tengo negativa. ¿Sí? Aquí, negativa, baja. ¿Y corta en qué? ¿En qué corta? En -5. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser la C. ¿Dudas? ¿Dudas, profe. muchachos? ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre seno y coseno. Acuérdense nada más, seno pasa por el centro y el coseno corta en el número. Igual, si es positiva, va de abajo hacia arriba y si es negativa, va de arriba hacia abajo. ¿Dudas? ¿Podemos borrar? Sí, maestra. Ok, y la última, función tangente. Ok, la función tangente son puras palmeritas, viboritas. Sí, la maestra dice que son viboritas. Entonces, si es positiva, ¿sí? 5 tangente de X. Ok, fíjense bien. El número me dice la amplitud en que hay entre cada viborita. Ahí les va a poner la maestra. Fíjense bien. Si tengo 5, entre cada viborita va a ir una amplitud de 5. ¿Sí? Cada viborita va a estar dibujada en el 5, en el 10, en el 15. Si es positiva, ¿cómo abren las viboritas? Fíjense, así abren las viboritas. Si es positiva. El 0 también se grafica siempre.
Hay una amplitud entre cada viborita de ¿cuánto? De 5, porque ahí me dice 5 tangente. Entonces, entre cada viborita hay una amplitud de 5. ¿Sí? Si me dice menos 3 tangente, va a haber una amplitud de ¿cuánto? De 3, pero ahora las viboritas van a estar volteadas. Y el 0 también se grafica. Hay una amplitud de 3, 3, 6, 9, 12. Ya, pero ahora las viboritas van a estar volteadas. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Les puede venir cotangente. Les puede venir en vez de tangente, cotangente. Pero acuérdense que ustedes, que la cotangente es el inverso ¿de quién? De la tangente. Es lo mismo. La cotangente y la tangente es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el inverso ¿de quién? De la tangente. Si les viene menos 3 tangente, su cotangente, ¿cuál va a ser? 3 cotangente. ¿Queda claro? Y va a ser exactamente lo mismo. ¿Dudas? ¿Dudas? No, maestra. Y eso es No, profe. todos los tipos de gráficos que les pueden presentar, ¿sí? Con las ecuaciones. ¿Tienen alguna duda del gráfico o de cómo van a ser las ecuaciones de los gráficos? No, profe. ¿Ninguna? Ok, entonces aquí ya acabamos todo lo que viene siendo el razonamiento geométrico, ¿sí? Si tienen alguna duda en contestar, ya saben que nos pueden escribir para contestar alguna duda, o si tienen algún problema que no le entiendan, lo pueden escribir y les contestamos el problema. Como quiera, ya saben que el video se sube para que lo vuelvan a ver el video si llegan a tener alguna duda. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. maestra, ninguna. El próximo sábado vamos a ver lo que es probabilidad y también prueba lo vamos a ver en 2 sesiones, porque acuérdense que prueba está bien largo. Es de lo que más viene. Y es de lo que más viene en probabilidad, ¿ok? Bueno, entonces me despido de ustedes. Los veo el otro sábado. Cuídense mucho y pórtense bien. Hagan los problemas. Vuelvan a ver el video si tienen alguna duda y acuérdense que deben de practicar, ¿ok? Gracias, profe. Sí, maestra, muchas gracias. Gracias, Nos maestra. vemos. Bye. Bye, maestra.